Buenas noches. El día de hoy, pues leeré acerca de la civilización medieval que está a cargo de la conferencia de Isabel Riquel. Bueno, nuestro grupo está conformado por Mario Torres y mi persona. En primer lugar, pues diría que esta conferencia hace una introducción acerca de quién es Isabel Riquel. Bueno, entonces, manos a la obra, leeré lo que en realidad se trata, pues. La lengua románica se va cortando y esta se impuso en el occidente europeo a partir de la conquista de Roma. La romanización aquí en la conquista militar, pero también en la educación y en la formación cultural, en el latín. Esta se enseñó y va apareciendo varias y diferentes modificaciones en un proceso completamente natural, debido al contacto con las lenguas anteriores al cristianismo, modificando el sentido de los vocablos muertos. Todo se encuentra bien y progresivamente entre la lengua que se esperaba que se hablaba en la calle, en la casa, y en el modelo latino. Este se ha hecho diferente, por ejemplo, en diferencias regionales, sobre todo políticas, y más tarde estos resultados se plantarán en unos rasgos comunes. Los tendrá sin grandes dificultades, como por ejemplo se representa en caballo en el latín clásico y en las diferentes lenguas románicas. Digamos, caballo, caballos, cabalá, cheval. O solo hay, ya os habría en sus diferencias políticas, que se presupone la existencia de un tronco común representado por caballos, representado por la palabra equus, la cual es equivalente a la expresión culta por la expresión corta equi, equitación ecuestre. Se diferencian sustancialmente que en cántico pequeño está destinado en una canción de cuna en los procesos abiertos a los portugueses, que procede de la palabra, porque este se supone que no ha quedado nada escrito con esa palabra. Era entradas a las jaulas antes de romanización, el presente de la palabra dentro, de arriba doméstico. Esta tuvo suficiente fuerza para cambiarla y repararse por cuña, que trajimos del romaní, una urna que ha quedado cuya al italiano y cuna al castellano. El cristianismo no se inventó palabras, sino que modifica el sentido de muchas que ya existían. Los adeptos de la nueva religión de Cristo hacen sufrir crueles persecuciones y por ello se ponga de los franceses reversos, en sí los portugueses que procede de la palabra Christi, miles Christi, soldad de Cristo, y eran no creyentes, no eran pues de Cristo. Y la Christi recibieron el nombre de pagans, que proviene de paganos, bajar civil, no soldado, no militar. Deberías, pues este pierde un esfuerzo lingüístico, artístico enormemente útil a los que Cervera de Girona, componer por Clovens Island Catach, si creyera que nadie entendería a Cervera de Girona, trovador catalán de Jaume I, y luego de su hijo Pedro el Grande. Este es el que tiene el número más extenso de canciones, más recientes, complicadas y casi todo un gusto por parte de la técnica. Esta técnica, en este caso, es la S, de ser un verbo en cada una de las lenguas románicas. La traducción podría ser: no era hacer un verbo en cada una de las tradiciones románicas, podría ser, sino encontrar allí rimas, con el corazón que quisiera encontrar. Dice así: Señor, que me dieras sin pedirlo mundo y quisiera todos los días de mi vida, encuentro más preciada, compres por toda la gente. Y si encontraba con el gallo, por mi cabeza a pie de vinca per vinca. Yo, señor, me le quedaría un gavilán, daría elefantes del niño. Era un gavilán de septiembre, si lo hace un pobre. Este propuso un retro, no por su fe. También le gustaban el mes de septiembre porque el mes donde se mudan las plumas.
Durante toda la Edad Media Rumania, sobre sus límites geográficos, una unidad cultural del significado de modos, los temas literarios, las ideas y los gustos culturales que se plasmará en las obras literarias y artísticas. Estos serán los mismos en todos sitios de la Rumania. Muy a menudo emplearon las primeras obras literarias europeas en el horno durante la misma pregunta. ¿Por qué están escritas en francés las más antiguas? La respuesta más breve y más sencilla es que el momento en que Can Román pasó por los romanos, pusieron el pie en las Dalías en el año 150 a.C. en Marsella. Estas se dejaron de estudiar y empezaron a estudiarse en el latín en el Renacimiento carolingio en los años 809. Estos impulsaron el estudio de los autores clásicos por parte también de los funcionarios, no solo monjes y los agraciados, y se crearon en escuelas fuera de la banda. Así se mantuvo las tareas de monasterio con unas grandes bibliotecas y escritorios. Se fundió en el tiempo de las catedráticas y más tarde estudios generales y universidades. Estas eran llamadas artes liberales, que eran tres trilogías en la educación que se llaman trivium, en la cual se estudiaba de la expresión gramática, la lengua, la retórica de composición literaria y la dialéctica. El quadrivium, al que tenían acceso a los que el quadrivium al que se tenía acceso eran los que querían ser escritores o tiene puesto en el acuerdo de ciclo medio. Salvo estos conocimientos que son enciclopédicos como la aritmética, geometría, música y astronomía. Todo a través de ejemplos latinos. Pese a difíciles como era la progresión de autores griegos, siempre era en traducción latina en escrituras sagradas. Gramáticas de diferencias para la retórica y la composición literaria de Horacio. Uno de los hombres que habían hecho esos estudios eran llamados clérigos, en francés de esa época. Medieval clérigos, aunque estos no estuvieran dentro de un orden monástico en la Edad Media. Cuando vemos la palabra clérigo, que no quiere decir que es un erudito, un estudioso o un sabio. El latín clásico que se enseñaban en las escuelas era restar un modelo gramatical inmemoriable, mientras que en la lengua vulgar, la que se hablaba, era el salir de las escuelas. Paulatinamente se alejaban cada vez más al latín, en sucesión de eventos políticos, culturales, militares y climatológicos, preparando desde el año 1000, que se llega hasta 1019. Y no pasó nada porque nadie sabía que estaban en la Edad Media, y pues se contribuiría en el caso llamado el Renacimiento del siglo XII. Hay 12 circunstancias climatológicas en la expansión agraria las nuevas cosechas durante muchos años seguidos para revitalizar el campo y alimentar la ciudad. Se hacen para revitalizar estos. Como mierda, Mario. El latín clásico que se enseñaban en las escuelas era restar un modelo gramatical, mientras que en la lengua vulgar que se hablaba en las escuelas, paulatinamente se alejaba cada vez más del latín. En cuanto a la sucesión de eventos políticos, culturales y militares y climatológicos, preparándose así desde el año 1000 hasta el año 1019, que no pasa nada porque no se sabía que en la Edad Media iba a contribuir al llamado Renacimiento del siglo XII. En cuanto a circunstancias climatológicas de expansión, en las buenas cosechas agrarias durante muchos años seguidos para revitalizar el campo y alimentar la ciudad, en donde
se comerían mejores legumbres, que son proteínas, y se reduciría la mortalidad. Y se triplica la cifra de población europea, en donde las técnicas del campo se modernizaron. Los bosques se talaron y se construyeron puentes y más vías en la comunicación de los pantanos. Los humedales se destacaron como ya precedentes alimenticios, se comercializaron y organizaron mercados. Además, también crearon ferias y no solo se vivió en las organizaciones de la época romana, también aparecieron bajo la protección de los castillos y eran viviendas, pero sobre todo en defensa. Y del siguiente día a día, muy a menudo. Aquí tendríamos una batalla, por ejemplo, la batalla de Hastings. Eran pequeños, eran incómodos, no era lo que ver en caballeros de esta época. Y como éramos de manera pues seguida en púas sí de Diabelli. Aquí está la señora del castillo y su hijo que están oyendo en el castillo. Bien, la piedra se sustituye en la madera y la construcción de los castillos, las aceitunas y los vitrales del sur del gótico iluminan y embellecen el interior de las catedrales a comienzos del siglo XII. Todo iba siendo más sólido y más fuerte durante esta batalla, llevando el título porque está representada en el tapiz de Belver. Pero quizás ustedes no conocen una distancia normanda que contiene en francés de Normandía. Esta ocupó el trono de Inglaterra. La dinastía posterior era la dinastía Plantagenet, que era muy conocida y llegaron a este acuerdo por francófonas. Las obras literarias que salgamos de esta corte eran escritas en francés, parte de las que se escribían en latín. Esto duró durante 2 siglos, para que después las personas en dialectos ingleses de clase baja, media, superaron este francés. Asimismo, estos galicismos que quisieron decir iban en contra también al comienzo del siglo XII. Las primeras cruzadas en el importantísimo de la unión de potencias europeas durante un enemigo común que había pasado cada acción e iba luchando por su cuenta. Esta unión no fue fácil y sobre todo el contacto del mundo. Ahora esto tendrá una importancia grandiosísima para el comercio por las culturas de las religiones. Coincidiendo con todo esto, va haciendo mucho lo que escribe. Y tendríamos también la primera redacción escrita en gracias a Fonda Rural, en la canción de gesta más antigua que se hacía en el 1098. Es decir, que gustarían mucho antes del siglo XII y que se copian en un diario de la canción. El concierto es copia de un diario de televisión y de la fecha del sur de Francia, en Aquitania. Encontramos ya sus obras del primer trovador conocido, que fue Guillermo de Poitiers, y en la sociedad fue una sociedad de movimiento desde el Papa, los reyes o mendigos, más miserables. Había muchos lugares para ir, ferias, peregrinaciones a lugares lejanos como Galicia, Roma, Jerusalén. Más próxima a la carta y trovadores juglares, peregrinos, soldados, caballeros. Estos también iban de aquí para allá. Los estudiantes en busca de la universidad, donde se impartían las disciplinas por las que tenían vocación. Si querían ser, primero, médicos, Montpellier; segundo, juristas, Polonia; y tercero, teología en París. Los profesores también se desplazaban, ya sean extintores, y eran siempre reclamados por algún acuerdo que los nobles rivalizaban. Estos pertenecían a la casa de trovadores y de juglares, o del narrador más famoso del momento para escribir la historia de la familia, redactar una novela
o componer una canción. Todo este movimiento afectó también a la literatura medieval románica. En viviendas del argumento de guerras, viajes, búsquedas por alineaciones y aventuras de movilidad. En estos habían papeles de textos que una vez escritos se copian 100 veces, se retocan, se compran, se presentan, los roban y se traducen en la medievaliza francés Edmond, que se harán en 1930. En uno de sus libros, tiene que escribir una situación ficticia, pero muy posible, imaginar un día a finales del siglo XI. Uno de estos, Clerec, se dio cuenta de que todo se había leído y con prescritos griegos y latinos, de Ser Popey, de Homer y de Virgilio. Dudas amorosas de Ovidio, la manera de redactar cargó santa y curiosas, duras de Cicerón. Los escritores durante estas historias, Salustio y los científicos, primero se dio que iban aprendiendo y estudiando en contar su propia lengua, en la que se hablaba con su familia, con sus amigos y en la calle. Para todo esto se tenían aquellas palabras de un sistema verbal propio y adecuado para la expresión literaria. Se vio que todo lo que sería poder hacerlo por alguien y se podría dar a conocer a otras personas. Estas eran pobres y otros autores clásicos, porque ya existía la primera línea y no se perdería, para así volver mediante dos producciones y las versiones adaptadas al grupo en un nuevo público en latín clásico. Cada vez era más desconocido o con menos presupuesto, odiosos de la lengua romance y de lenguas como este. Ya se podría sustituir en latín a la expresión literaria. Estos clérigos, una vez han terminado los estudios de trivium y de quadrivium, se vuelven parte de las cortes. Estas son núcleos de poder con intereses culturales y serán secretarios, juristas, cancilleres, periodistas, escritores. La imagen de un clérigo leyendo ante unos nobles salen explicadas a pesar de las cortes total y se le ofrecen a los medios materiales estos créditos para desarrollar su propio techo, tensión por cambio, plumas, tintas y visitas, y dibujantes a su servicio, una biblioteca para encontrar las fuentes de obras nuevas y de escritores. No solo era un lujo para la corte, sino que defenderían así sus intereses, cultura y debajo de una ideología. Por una canción más esta actitud y conciencia por parte de los reyes y de los pueblos. Dejar de escribir de lo político y libro de ellos. Pero muy interesante es de lo que estoy haciendo. Un espejo de príncipes, especuló, y escribir hacia abajo en 1135. Es la fecha de la política. Como el principal príncipe, en el sentido que no depende del rey. Y así de tener una cultura literaria como una obligación desde principios del siglo. Conviven en Rumania tres géneros literarios, epopeya, lírica y la narrativa o la novelística. La lista de los héroes y la duración de los eventos militares que se hacían constar en crónicas y documentos oficiales. Siempre tuvieron una versión más ligera y legendaria, que se transmitía oralmente de una generación detrás de otro, que se iban de memoria a memoria. Escribir la canción de lista para quedar fijada y conservada mediante escritura como patrimonio se conservan en épocas del año 2000 a.C., como el cabello sumerio de 1940, Indio del 800, la Ilíada de Homero y en nuestra era los Nibelungos, Nación Roldán y otras canciones de gestas francesas, el cantar del Cid y unos cantos algo más
tarde danzan japoneses que se llama Heike Monogatari. Los manuscritos más antiguos de estas epopeyas son todos muchos posteriores a la época que se divulgan oralmente. El Mahabharata indio del 800 día de nuestro eran los Nibelungos, la canción del Roland y otras canciones de gesta francesa, el cantar del Cid y unos cánticos algo más tardíos en que se llaman ellos Monogatari. Los manuscritos más antiguos de estas epopeyas son todos los posteriores a las épocas que se divulgaban oralmente, o en estas fiestas cuando eran las canciones de gesta, porque se cantaban y escribían, y ya no eran variantes que quedaban fijadas, que ya no tenían vida, como decía Méndez Vidal de la epopeya. Vivía de variantes, era viva, cuando termina estará sufriendo aquí y allá, y quizás el juglar que la cantaba, ante unos sacaban un par de estrofas repetidas, otras que no lo había sentido bien. Las tropas repetían otras para que los que no habían oído, es decir, que se podían acortar. Para el momento que se escriben ya quedaban 4.800. Quizás, pero es nuestro hasta un momento más histórico o más o menos evidente, en algunos vuelos claros. Más o menos verdaderos, los históricos mezclan con naturalidad hijos de aquellos que nunca se produjeron y con personajes de ficción de una canción de gesta que no se puede considerar como un documento intencionado o no en los actos militares de los héroes reales o modelos inventados en sangre. Dejan las infamias de los enemigos del siglo XVIII. El nuevo en su escrito, actualizado en románico, y que hacían defensa hasta la muerte. Por parte de los soldados tenían los valores de la sociedad feudal, de religión, la nación y el soberanismo ante el enemigo que suele ser al pagar de un servicio y de espíritu en la cruzada que surgió en la Europa occidental. Como esto coincide en la redacción escrita dirigida bajo el rural con la primera cruzada, ¿con qué número de amigos era el pagar? Con sarraceno, y los cuales eran los que en lucha se mantenían por una nación. Si bien los santos arcángeles que fueron guerreros habían salido de una canción de Egipto que autentificaban el borde presente de superhéroes. Esto es la prensa de rol Metros Alcada, estas bridges. Apreció persona en catalán, precisa, occitano o en castellano. Son los lugares 2000, citara cualquiera en especial llevado el golpe que hizo una espada ruta por pista alguna en una piedra de Pirineos, en la silla de ruedas. Cualquier piedra catequista forma parte de estas sillas, y siempre ha sido Carlomagno, porque estaba cansado, o la huerta de Oliver, de otras que se encontraban en Inglaterra. Aquí también se sentó el rey Arturo, es decir, cualquier accidente geográfico en un lugar que pasó siempre ha quedado muchas muestras de que pase varita. Y esto pasó en la primera estrofa, dirigiéndose bajo rueda toda la verdad. Y esta en la primera de Carlomagno, papa que venía a Zaragoza, porque está limitado en el servicio de las omeyas de califa, ovejas que lo habían pintado de un emperador en el refrán 778. Ocupan un ejercicio personal y se encuentran a las puertas de Zaragoza, pactadas que seguirán 4 semanas de debate en el soldado de ataque, y porque fueron a salir en vez de venir para hablar por ti y por la Junquera. Como aquí han encontrado, pudimos salir por Texbagues. Se decía también que la lluvia era una garantía de la veracidad de la Biblia. Las crónicas se habían descrito en prosa,
La verdad es un relato asegurado por la forma dada, que desde los accidentes y las exigencias de la rima, a veces era obligada a escribirse mentiras. Y esto lo sabemos porque se dicen que se escribió en el Roldán en prosa y se justifica antes diciendo que es mentira. Además, llegado de que es verdadero por el encargado, que es Baldoví. Y el cuento de decir que quería mucho por Carlomagno. Nunca se creyó ninguna canción porque Capont ha llegado y dice la verdad. Es esto lo que pasó en el desierto de las otras obras artúricas, el volverse de Camprosa, y pretenden pues que la histórica de Platinum eran autentificadas por la historia. Y la cinta ha llegado a sus manos en Medisport Strange, el libro latino. Pasa, pero que también a veces lo sabe, para reparación de un ángel, como este que es el Bajabús, que era un ángel de la granja del Vaticano y que está en toda la historia del santísimo vaso de aquel que crea. En última y tercera circunstancia, la riba de Europa es el papel de los árabes, que a través de España y directo de la medieval puede ser redactada en una 136 y antes era un deporte a nivel profesional. El Códice de Pérgamo en salud y en prosa. Después habían hecho falta casi unos 4000 en pizarra. Se sabe que es un hecho de cálculo y lo que no solo haría difícil, sino lo imposible ordenarlas y dar a la narración una continuidad, hora de traducción y ahora la salud de lo que acontece a 4000 veces más largo, que son 9 volúmenes como este, que no he podido llevarlo al todo, pero que son tablillas de pizarra o de cera y que se pueden ser enumerados, pero es casi imposible. Además, el contenido de la acción de las novelas que pretende es lineal y tampoco pretende pasar antes y pasar después. Gracias a estos, las aventuras de Cáceres y decenas de caballeros salen un rato a hecho de páginas. Después vuelve a aparecer, pero perfectamente conectado. Todas están aconteciendo y van explicándose en la arboteda, en una redacción y el control que tuvo lo que se llama arquitecto único y social, que es dirigido a todos los diferentes pintores. Fue perfecto a una compilación de nogales artúricas en verde y se hacen en una manera histórica desde que José de Arimatea recogió una copa de Santa Cristian de la Cruz o se le termina el grial, identificado con la sangre de Cristo a su viaje a Bretaña, por tal de José María Mateo, ya corte del rey de Bretaña, con las aventuras de los caballeros, cebra fundamentalmente de investigación del misterioso grial y de la muerte del rey Arturo. Recibe así modernamente el nombre que quiere Artúrica como el autor, que se hacen copias por la influencia del dispositivo, que veremos en textos posteriores de la balístico. Aula Alquiano, de Rubén Faro. El romancero castellano físico, todos como el Don Quijote, que venden 3 versiones en prosa. Y seguirá sucediendo así en coplas las versiones comentadas en expresiones censuradas, traducidas en otras lenguas románicas y germánicas, también impresas por los viajes significativos de estas novelas germánicas y que se integrarán dentro de poemas que se representan plásticamente atmosféricos como clave del Renacimiento italiano, de sextinas y de montar lo que se han hecho en acciones amorosas, esculturas y relieves de pórticos de catedrales en que las imágenes bíblicas se sustituyen por estelas de las novelas de Mes en el sitio de la Catedral de Modena. Y esta arquivolta, en vez de ir al juicio,
es el final cuando los que vayan en busca de la reina de Ginebra está en la torrente italiana. En leyendas bretañas, algunas sobre que aparecerán renovadas que quedan en pinceles en pinturas pre-rafaelitas, considerados como modelos de la caballería, antes de ser Max, que vayas a leer en casa a poco ejemplos de jóvenes de casas feudales, como caballeros en epopeyas, para aprender a combatir el miedo y para refinar sus costumbres, y se vieron idealizados en caballeros literarios que querían imitar desde el principio de su redacción, contando a reyes y mucho más que se diría. Esto es muy importante y que les guste y que sea tan poca que tuvieron factores entre los moralistas, ejerciendo el caso de Bernat Metge, de Eiximenis, de Pont Antoni Canals y otros también, de virulenta detractores, lo que demuestran que las críticas, porque todo el mundo las lee y opera en escribir, en cantares de aventuras caballerescas, e hicieron una propaganda de sensacionales para una caballería real y representaban llenas de ideales de valor, necesidades por viudas, huérfanos y desvalidas. Sí, una fórmula literaria que resulta magistral y eterna. Amor y caballería. Nos ha inventado otra combinación mejor que para fabricar Metzeler. Bueno, muchas gracias. Este fue el final de la conferencia.